Conceptos básicos del pensamiento matemático, parte 1. El objetivo del programa. Recordemos que la pretensión del programa es que las educadoras propicien en sus alumnos el desarrollo de competencias. Esto significa que el conocimiento, las destrezas y habilidades que vayan adquiriendo estén a su disposición para resolver diversas situaciones, no solamente al término de su educación preescolar, sino también en el futuro. Lograr esto hace indispensable que las educadoras modifiquen su manera de enseñar, cediendo a los niños más autonomía en el proceso de aprendizaje. ¿Qué es lo que los niños deben aprender? Aquí hago un listado de la serie de habilidades y de competencias que el niño debe de aprender. 1. Escuchar las explicaciones de sus compañeros y no solo las de la maestra sobre cómo resolver un problema. 2. Trabajar en equipo, buscando juntos, en parejas, triadas o equipos. De 4. La solución a los problemas, opinando sobre cómo proceder negociando con sus pares. 3. Argumentar las consideraciones que tomaron en cuenta para resolverlos. 4. Defender las que hayan surgido en la búsqueda de solución de problemas. Se trata entonces de que el niño no solamente aprenda a trabajar en equipo, sino de que establezca un ejercicio argumentativo y explicativo con respecto a la manera en la que tomó decisiones para resolver el problema. Objetivos de la enseñanza preescolar con respecto al pensamiento matemático. Se espera que aprendan los niños sobre los números, cómo utilizarlos en situaciones variadas que implica poner en práctica los principios del conteo. Pero ¿cuáles son estas situaciones? Pues aquellas que les son familiares y que impliquen agregar, reunir, quitar, igualar, comparar y repartir objetos. Para esto vamos a hacer uso de los principios del conteo, los cuales son los siguientes. 1. Correspondencia 1 a 1, que implica establecer una relación 1 a 1 entre los elementos de dos o más colecciones, indicando cuál tiene más o menos elementos. La correspondencia es un procedimiento que no utiliza el número. Por ejemplo, la maestra presenta a los niños una colección de 6 coches y otra de 8 aviones, y les pregunta, ¿qué hay más, aviones o coches? Pablo enfrenta a cada coche con un avión y dice, al ver que sobran aviones, hay más aviones. Resuelve correctamente la situación mediante la correspondencia. En un ejercicio clásico de correspondencia, los niños confrontan un objeto con un objeto. Veamos la siguiente ilustración. En este ejemplo, que es un ejemplo de reactivo de nivel medio, se espera que los niños resuelvan el siguiente problema. Hay 8 niños que quieren cubrirse de la lluvia, pero solo hay 5 paraguas. Encierra en un círculo el cuadro que tiene los paraguas que faltan para que cada niño tenga su paraguas. Este ejercicio lo podría resolver un niño a través de la correspondencia. Decimos que no utiliza el número porque ciertamente aquí no se está aplicando ningún símbolo y tampoco es necesario que el niño cuente propiamente hablando para poder utilizarlo. Este principio del conteo es el básico, porque a partir de ahí el niño va a comprender que para poder seguir la serie numérica, un número le corresponde a un objeto en particular. Principios del conteo. Irrelevancia del orden. El orden en que se encuentren los elementos no influye para determinar cuántos objetos tiene la colección. Por ejemplo, si se cuenta derecha-izquierda o viceversa. Aquí se aplica la máxima aritmética, el orden de los factores no altera el producto. Hay niños que cuando están ejerciendo su habilidad de establecer una estrategia al contar, pues los cuentan ya sea de izquierda a derecha o de derecha a izquierda y se dan cuenta que no influye en el resultado final. Orden estable. Contar requiere repetir los nombres de los números en el mismo orden cada vez, es decir, el orden de la serie numérica siempre es el mismo, 1, 2, 3. Aquí podemos observar que el niño va estableciendo el mismo orden y la misma serie para cada colección de objetos que cuenta. Abstracción. El número en una serie es independiente de cualquiera de las cualidades de los objetos que se estén contando, es decir, que las reglas para contar una serie de objetos iguales son las mismas que para contar una serie de objetos de distinta naturaleza. Canicas, piedras, zapatos, calcetines, agujetas. Aquí lo que el niño aprende es a distinguir que al momento de contar lo que importa son los rasgos cuantitativos y no los rasgos cualitativos, es decir, las cualidades de los objetos. Cardinalidad. Comprender que el último número nombrado es el que indica cuántos objetos tiene una colección.
Por ejemplo, la maestra presenta a los niños una colección de 7 bolitas y les pregunta: ¿cuántas bolitas hay? Los niños responden de la siguiente forma. Karina, señalando cada bolita con el dedo índice, dice: hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Andrés, señalando cada bolita con el dedo índice después de contar, dice: hay 7. Tanto Karina como Andrés han utilizado el conteo para resolver la situación planteada, pero sus saberes son diferentes. Karina no puede aún cardinalizar, es decir, reconocer que la última palabra número pronunciada engloba a las restantes e indica el cardinal del conjunto. En cambio, Andrés, al decir hay 7, después de contar, está indicando el cardinal del conjunto de bolitas. Este es un concepto muy importante que tienen ustedes que aprender. Cardinalizar significa entonces asignarle al último objeto contado en una serie numérica el total de objetos que conforman el conjunto. Y es por eso que decimos que Andrés puede cardinalizar y Karina no. Algunas precisiones importantes. Ahí es muy importante que consideremos lo siguiente: no se debe confundir el conteo con el recitado de números. Los niños recitan números mucho antes de poder contar, lo hacen en forma oral y sin tener delante ninguna colección. Por ejemplo, cuando van por la calle caminando y diciendo 1, 2, 3, 4. Lo que sucede es que muchas personas piensan que porque los niños van haciendo este recitado de números ya saben contar, y esto es un error. En preescolar no se trata de que el niño aprenda a sumar, restar, dividir o multiplicar, pues esas operaciones aritméticas fueron descubiertas y utilizadas con el propósito de contar cantidades grandes. Los datos numéricos de los problemas que se espera que los niños de preescolar puedan resolver deben referir a cantidades pequeñas, preferentemente menores a 10, y los resultados estarán alrededor del 20, a fin de que la estrategia de conteo tenga sentido y resulte útil para los niños. Recordemos entonces que lo importante es que los niños utilicen los principios del conteo que acabamos de ver en la resolución de problemas. Por eso no estamos enseñando propiamente a sumar, restar, dividir o multiplicar, y mucho menos estamos implicando los signos formales de la aritmética. Proponer a los niños resolver problemas con cantidades pequeñas los lleva, como veremos con más precisión, a encontrarse con los números en diversos contextos y a utilizarlos con sentido, es decir, irán reconociendo para qué sirve contar y en qué tipo de problemas es conveniente hacerlo. En el proceso de resolución de problemas, los niños se ven en la necesidad de construir colecciones con determinada cantidad de objetos, datos del problema, y realizar con esas colecciones diversas acciones como separarlas, unirlas, agregarlas unas a otras, compararlas, distribuirlas, igualarlas, como se propone en el programa de educación preescolar. Es importante señalar entonces que no existe en el programa de preescolar la palabra suma, resta, multiplicación o división, sino lo que el niño tiene que utilizar es una estrategia de conteo en donde lo que va a utilizar justamente es la acción de agregar, quitar, igualar, etcétera, etcétera.